Eh, Hoy es un día muy emocionante porque vamos a empezar serie. Y esto significa que vamos a estar en esta serie por mucho tiempo. Yo no creo que esto nos lleve menos que hasta final de año. Por supuesto, siempre con las interrupciones que necesitamos a veces de hablar de otros temas. Pero vamos a hablar del Sermón del Monte. Que es una muy buena idea. Si usted no está leyendo nada en su Biblia o si siente que todavía puede leer más, que lea el Sermón del Monte con mucho detenimiento. Ya vamos a ver cuánto dura el Sermón del Monte, no les voy a decir todavía, pero se va a sorprender lo pequeño que es, pero lo poderoso y profundo que es. Puede uno nadar en el Sermón del Monte eternamente. Entonces, los invito, esto siempre lo hago y es la manera en que yo me ilusiono, entonces es la manera en que lo puedo compartir. Hoy es un día perfecto para ir a la librería y no sé si vendemos agendas, pero comprarse una agenda entonces en otro lugar o comprarse una libretita y empezar a tener un manual, a tener un récord del Sermón del Monte, de la serie que estamos llevando y de las cosas que ustedes pueden leer. Así le podemos sacar máximo provecho a este sermón que es nada más y nada menos que de Jesucristo. ¿Qué les parece? Entonces vamos a orar y empezamos. Hoy es una introducción al Sermón del Monte. Señor, gracias porque estamos aquí reunidos y tenemos tu palabra. Gracias porque, como dice tu palabra en el libro de Joel, las personas conocerán al Señor y se darán en casamiento. Y nuestra comunidad sigue creciendo, Señor, y hay personas que todavía confían en tu plan y personas que se comprometen a vivir una vida para ser una familia contigo, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por las personas que has traído aquí, que yo no he visto desde hace tiempo, que estaban fuera del país o que llegaron hace un tiempo y hasta ahora pueden volver a la viña, Señor. Y gracias por este momento tan increíble que tenemos delante de nosotros, Señor. Tenemos 45 minutos para comer, para alimentarnos. Y ciertamente lo necesitamos porque algunos comimos bastante al almuerzo, nos tomamos un café, pero lo espiritual y lo verdadero viene solo de ti, Señor. Tú tienes una comida que nadie más nos puede dar y te pedimos que nos la des, te pedimos la humildad para recibirla y te pido yo ayuda para comunicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a los que tienen sus Biblias, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El que no tiene Biblia, le invito a comprar una Biblia inmediatamente después del servicio, afuera, para que pueda estar leyendo el Sermón del Monte y se pueda nutrir. Y los que no trajeron Biblia, pero sí tienen, lo pueden leer arriba, cada vez que nos toque leer una parte. No vamos a leer el sermón entero el día de hoy, porque el día de hoy es la introducción del sermón, entonces vamos a estar viéndolo de manera panorámica. Primero que todo, es importante que sepamos que el Sermón del Monte está en el libro de Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento. Y el libro de Mateo, el Sermón del Monte, está en el libro de Mateo. Y el libro de Mateo tiene como tema general Jesús como rey. Y lo vemos de principio a fin. Si ustedes abren el libro de Mateo, hay una genealogía, hay una lista de nombres de la ascendencia de Jesucristo. Y la ascendencia de Jesucristo se demuestra que en esa ascendencia está David, el rey David, la sombra del Mesías.
Entonces Jesucristo es descendencia del rey David y ahí se demuestra que las profecías se cumplen en él y se demuestra que Jesucristo es dinastía, del reinado, es el rey. Y eso es al principio. Al final también lo podemos ver en la parte donde, en la gran comisión, la parte más famosa posiblemente de Mateo, nos habla de Jesús como linaje cuando nos llama a ser discípulos de todas las naciones y dice que vamos a ir con la autoridad de Él, porque Él tiene toda autoridad que se le ha dado a Él del cielo y de la tierra, la tiene Él porque Él es el rey del universo. Entonces el tema principal del libro de Mateo, donde está el Sermón del Monte, es Jesús como rey. Y lo vemos antitos de empezar el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Capítulo 5, 6 y 7, ese es el Sermón del Monte. Antitos de empezar el Sermón del Monte, vemos las sombras de cómo nos empieza ya a preparar Mateo hablando de Jesús como rey. Vean lo que dice Mateo 4, 17, antes del sermón. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué era lo que predicaba Jesús? Arrepiéntanse, vuélvanse, cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y adivinen a qué se refería Jesús cuando decía el reino de los cielos está cerca. Yo estoy cerca. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado y resulta que el reino de los cielos soy yo y yo estoy cerca, me estás viendo. Entonces reaccionen ante mi venida. Todos los seres humanos van a reaccionar y han reaccionado ante la venida de Jesús. No se puede no reaccionar. Puedes aceptar a Jesús como Mesías para salvación, o puedes aceptar o no aceptar a Jesús como Mesías para perdición, o si alguien cree que no es para perdición, sería muy triste que se diera cuenta al final de sus días que no es así. Pero Jesús en su bondad nos dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Y nos dice, este libro habla de mí como rey, por eso les digo esta aseveración: el reino de los cielos se ha acercado, yo soy ese rey. Y a partir del capítulo 4, antes del capítulo 5, que es donde empieza el sermón, si ustedes lo leen, el capítulo 4, ustedes se pueden dar cuenta cómo Jesús ya empieza a sanar enfermos, ya empieza a sacar los demonios de las personas, ya empieza a demostrar su reinado, empieza a hablar con palabras de autoridad. Todo esto es en el capítulo 4 de Mateo, antes del Sermón del Monte, preparando el sermón donde se va a hablar del reino. Y yo quisiera ayudarnos el día de hoy a dimensionar lo que significa estudiar este sermón. Es el sermón más leído, más importante que se ha escogido, que se ha predicado en toda la historia. Es el sermón más utilizado, más referenciado por los personajes de la historia humana. Es el sermón del gran pastor. Es la manera en que Jesús decidió explicarnos su reino. Hubo un momento en cuando Jesús vino que dijo: ok, ya vine, ya empecé a expulsar demonios, ya empecé a hablar con autoridad, ya les empecé a decir ciertas cosas, ya he hecho ciertos viajes. Ok, ahora les voy a dar un sermón explicándoles cómo es mi reino, cómo se ve mi reino y cómo deberíamos vivir en él. Eso es lo que nos dice el Sermón del Monte. Muchas personas le dicen el reino al revés, porque el Sermón del Monte llega a cambiar todos nuestros pensamientos acerca de cómo ser espirituales o cómo ser cristianos. Los judíos esperaban un Mesías que gobernara naciones, y en el Sermón del Monte nos damos cuenta que ha venido un Mesías que gobierna corazones. Ahora, este Mesías vino por primera vez a gobernar corazones y va a venir por una segunda vez a gobernar corazones y naciones. La pregunta más importante de la vida de un ser humano:
gobierna Jesús su corazón? Es Jesús gobernante de su corazón, de el lugar donde se encuentran tus emociones, tu voluntad, tu conciencia, el lugar de operaciones de nuestra vida. Es Jesús. Algo muy interesante que hace el libro de Mateo, que aprendí en la preparación de este mensaje, que nunca lo había analizado bien, es que Mateo habla mucho de Moisés durante, o hace comparaciones no tácitas de Jesús con Moisés. Y la más linda que encontré es, si ustedes recuerdan bien, Moisés subió al monte a estar con Dios, y después de bajar del monte, bajando de la montaña, compartió y tenía las leyes del nuevo reino de Israel con él. Y en la montaña empezó a compartir las leyes con el pueblo. Creo, porque puedo equivocarme, no estoy seguro de esto, estoy casi 100% seguro que les estoy hablando de la segunda vez que baja con las leyes en el libro de Deuteronomio, porque la primera vez bajó furioso porque se encontró un desmadre. ¿Y qué hace Jesús? Jesús es mejor que Moisés, dice el libro de Hebreos. Baja de la montaña, se sienta en la montaña y les da las leyes, les da la manera de vivir en el reino mediante el sermón. Es un paralelo de lo que hizo Moisés. Jesús dice en el Sermón del Monte: ustedes han escuchado, pero yo ahora les digo. ¿Cambia Jesús la dirección de Dios sobre su pueblo? No, la estira y la hace mejor. Jesús no vino a cambiar ni una tilde, ¿verdad? Dice, o un punto y una coma de la palabra de Dios, sino vino más bien a cumplirla. Y entonces en el Sermón del Monte no es que cambia lo que ha dicho Dios antes, sino que más bien lo reforma para bien, si podríamos utilizar esa palabra. Les voy a decir una cosa, así aparte del sermón. Cuando yo hago una pregunta o los vuelva a ver como así para que me digan la respuesta, porfa, me la responden para yo sentirme bien. Ustedes saben que estamos en trabajo de que esta iglesia sea un poquito más negra en ese sentido, de que haya chant and response y todo eso, ¿verdad? Este sermón es tan famoso, que es de este sermón que salen muchísimas frases que nosotros escuchamos a lo largo de todo el orbe. De aquí sale volver la otra mejilla, de aquí sale la regla de oro, de aquí salen muchísimas cosas. De aquí sale el carácter de un cristiano. Vean lo que dice el famoso J.C. Ryle, un puritano, acerca de este sermón. Aquí se explica el caminar externo de un seguidor de Jesús junto con los hábitos de su mente. J.C. Ryle, si pueden comprarse algo de J.C. Ryle, por favor cómprense algo de J.C. Ryle. No lo van a encontrar en muchos lugares, tal vez encuentren algo aquí, y si no, búsquenlo en The Banner of Truth. Vean lo que está diciendo, en este sermón se explica el caminar externo, o sea, los hábitos, la manera de vivir del seguidor de Jesús, pero también se explica su mente. Y si ustedes conocen este sermón, entonces están pensando cuando Jesús dice, no importa tanto que cometan adulterio, lo importante es si están pensando en adulterio. Este sermón es tan profundo que no solo ve nuestro carácter y nuestros hábitos y nuestro comportamiento, sino lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Esa es la gran diferencia que hace este sermón, y por eso se reanudan un montón de cosas. Nos muestra que no se trata de religión, no se trata de cosas externas, se trata de algo interno.
Este sermón es literalmente cómo se ve la vida de un discípulo de Jesús. ¿Usted quiere ser un discípulo de Jesús? Si quiere saber cómo se ve, usted estudie, pídale ayuda a Dios para estudiar y para verse ahí reflejado en Mateo 5 al 7. Entonces ahora, si quisiéramos resumir un poco el Sermón del Monte, diríamos que el capítulo 5, que es donde empieza, habla sobre cumplimiento. Y no cumplimiento como el cumplimiento de profecías, sino más bien como el deber, como la ley, como lo que hay que hacer. De hecho, Jesús les dice a los discípulos: es necesario que si ustedes son el que quiera seguirme, cumpla con la ley de manera mejor que los fariseos y los escribas. Y los fariseos y los escribas cumplían con la ley perfectamente. El objetivo de Jesús es volcar el pensamiento de las personas que lo están escuchando en aquel momento y el día de hoy. Humanamente nadie podía vivir bajo este reino de Dios que decía que ni siquiera podés pensar cosas inmorales, ni siquiera podés ser celoso, ni siquiera en tu mente. Pero con esto Jesús estaba encerrándonos para que nuestra vida no se construyera de abajo hacia arriba, de nosotros hacia arriba, sino que nuestra vida sea recibida desde arriba. Nicodemo llega donde Jesús, un hombre muy religioso, muy interesado en las partes de adentro, no solo en las partes de afuera, y eso es lo que lo salva. Que no se enfoca en los hábitos y en los comportamientos, sino que se enfoca en su relación con Jesús. Y llega donde Jesús de noche y le dice: Jesús, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Cómo me voy a meter a la panza de mi madre? Y todo el mundo se ríe y dice: Nicodemo sí debe ser bruto, pero todos hubiéramos dicho lo mismo. Y Jesús le dice: no, te estoy hablando de que nacieras de nuevo. De esa manera, físicamente, te estoy diciendo que nacieras del Espíritu. Que tu espíritu nazca, que recibas el Espíritu de Dios, que Jesucristo gobierne tu corazón. Jesús deja a los pecadores contra la pared, dependientes de la gracia divina. Y esto lo podemos ver en Romanos 3:19, primero. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, y cuando hablamos de la ley podríamos hablar de los mandamientos de Moisés, o podríamos hablar también de la Biblia, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte acerca de amar a los enemigos es para que nosotros quedemos contra la pared y digamos: pero es imposible amar a los enemigos con mis fuerzas. ¿Cómo hago? ¿De abajo para arriba? No. Reciba la gracia de Dios desde arriba para que usted pueda amar a sus enemigos. Lo dice Gálatas 3, del 22 al 24. Pero la Escritura, la Biblia, declara que todo el mundo es prisionero del pecado. La Madre Teresa, Martin Luther King Jr., Rolando Araya, Walter Centeno, Donald Trump, Rodrigo Fournier, todos somos prisioneros del pecado. El Papa. Para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. ¿Qué es lo prometido? Que mediante la fe en Cristo somos liberados del pecado. Antes de venir esta fe, la fe en Jesucristo, la ley nos tenía presos. En inglés se usa en una versión muy antigua, dice: la ley era nuestro schoolmaster. Y estábamos encerrados hasta que la fe se revelara.
Ese es posiblemente me acabo de dar cuenta, el versículo más contundente. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe ya no seamos prisioneros. Se nos conceda lo prometido por medio de Cristo a los que creemos. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Entonces se tiene que revelar la fe para que se revele la liberación de la ley. Entonces yo, con toda la bondad de Dios, amo a mis enemigos, trato de amarlos y voy mejorando en amarlos, pero el no amarlos no me quita mi relación con Dios o me separa de Dios, porque la fe en Jesucristo me ataja. ¿Está suficientemente claro? Jesucristo en el Sermón del Monte nos habla de maneras extrañas, nos habla y nos dice lo contrario de lo que siempre hemos escuchado. Dichosos los que lloran. ¿Cómo dichosos los que lloran? Dichosos los pobres. Dichosos los que sufren. Jesús, si no nos llevamos mucho hoy, que lo más importante es lo que se acaba de hablar, que es por la salvación, nos tenemos que llevar algo. Jesús en el Sermón del Monte resetea las cosas. No las cambia, las resetea. Hay una manera nueva de seguirlo. Entonces, si el tema del capítulo 5, ojo que estamos haciendo un overview, el tema del capítulo 5 es el cumplimiento de la ley y cómo eso se ve en nuestras vidas. El tema del capítulo 6 es el Padre. Cuando conocemos a nuestro Padre Celestial, nuestras ambiciones son transformadas y empezamos a orar diferente. El capítulo 6 dice, cuando ores, no ore como con palabras pomposas, más bien ore en lo íntimo de su casa para que tenga conexión con Dios. Entonces nuestra relación con el Padre en el capítulo 6 cambia. La manera en que oramos, la manera por qué hacemos buenos propósitos. ¿Por qué acumulamos? El capítulo 6 nos habla de no acumular riquezas en esta tierra, sino acumular riquezas en la tierra nueva. Nuestras ambiciones cambian por nuestra relación con el Padre. Nos empieza a cambiar, nos quiere cambiar nuestro temor al hombre. Tiene que ver con el temor a Dios. Los invito a que vengan al anuncio que se hizo de Tripartito el 21 de este mes. El capítulo 6 de Mateo, o sea, la mitad del Sermón del Monte nos invita a perderle el temor, tanto respeto al hombre y tenerle temor, respeto y amor a Dios. No hacer las cosas para ganar la validez de los hombres, sino hacer las cosas por agradecimiento a Dios. Nos empieza a hablar de disfrutar nuestra relación con Dios, no tener una relación con Dios solo para hacer cosas, según nosotros para ser recibidos, cuando ya hemos sido recibidos y nos volteamos a Él de corazón. Nos plantea para qué vivimos y para qué acumulamos. Creo que es en el Sermón del Monte cuando se habla de una persona que acumula y acumula, ¿verdad? Y se le va a quitar la vida. Creo que es ahí. Pero si no es ahí, es donde dice que en el Sermón del Monte se habla de que para qué acumular donde hay ladrones y hay polilla. En aquel momento la polilla era un gran problema, se comía los grandes vestidos y los grandes cosas que tenía la gente. Entonces, ¿para qué tener 5 suéteres si la polilla se va a comer a 4? ¿Para qué tener 5 carros si solo puedes andar en uno? No desperdicies tu vida, les dice Jesús. No sé si ustedes saben quién es un
escritor que se llama John Piper, pero John Piper escribió un libro que se llama No desperdicies tu vida. Posiblemente con el Sermón del Monte en su mente y en su corazón, John Piper cuenta una historia que creo que es mi historia favorita de todas las historias. ¿Quieren conocerla? ¡Ay, qué bien! Un hombre, dice John Piper, que está sentado en una sala de espera, no sé si está yendo al ortodoncista, al doctor o qué, y está leyendo una revista de los Estados Unidos que se llama, los que la conocen, se llama Reader Digest, que es una revista que solo trae un montón de cuentos para uno divertirse mientras va al dentista. Literalmente, y lee John Piper acerca de una historia de un hombre en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos lastimosamente nos hemos hecho nosotros gringos en ese sentido. Todo el mundo está pensando en el retiro y en cómo acumulo para retirarme pronto y poder no hacer nada. Y está la historia de un hombre con su esposa, muy jóvenes, con 58 años, y se retiran, están en el norte de los Estados Unidos, hacía mucho frío, se retiran un poco más al sur, a un lugar que se llama Punta Gorda, en Florida, y el hombre compra una casa en Punta Gorda, compra un yate en Punta Gorda y tiene 58 años y dedica todo su tiempo a caminar en la playa, a andar en yate y a recolectar, ¿cómo se dice? Shells, conchas. Y John Piper pregunta, cuando este hombre llegue delante de la presencia de Dios y Dios le diga, ¿qué hiciste con tu vida? Este hombre, ¿qué le va a responder a Dios? Que se dedicó a recolectar conchas o que se dedicó a andar en su yate. ¿Qué manera de desperdiciar la vida? E inconscientemente muchísimos de nosotros andamos buscando eso. Y el mundo busca eso. Eso es lo que el Sermón del Monte nos reta, a ir en contra de la corriente, a ir en contra de este mundo malvado, porque es malvado que uno piense que eso es bueno, y es malvado que uno desperdicie su vida para estar en un yate por 30 años o 25 años, teniendo el mundo la necesidad que tiene. Si nos queremos poner muy, ¿cómo se dice? Los que hacen el bien y filantrópicos, o si lo hacemos más profundo, compartiendo el reino de Dios. Entonces el Sermón del Monte nos va a estar preguntando, ¿vas a desperdiciar tu vida o no? ¿Vas a vivir tu vida para Cristo y va a contar? No se va a tratar de cuántas cosas tenés, sino de cuántas cosas compartís. Y ese es el capítulo 6. Y el capítulo 7 nos habla de tomar decisiones claves. El capítulo 7 termina con construir la casa sobre la roca. Vean lo que dice Mateo 7, del 13 al 14. Ya estamos en el último capítulo. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, por la destrucción. Pero es estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Solo Nicodemo se apareció de noche a preguntarle a Jesús cómo heredar el reino de los cielos. Es una puerta estrecha y está en nosotros seguirla, porque la puerta para la destrucción es bien ancha. La puerta para la vida son pocos los que la encuentran. Esto está en el sermón, esto es parte del capítulo 7.
Y nos explica cómo es esa puerta estrecha. Vean lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ojo, que tengo que otra vez martillar esa parte porque el Sermón del Monte nos impulsa siempre a ver esa parte. No solo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces yo entro al reino de los cielos al hacer lo que Dios me dice. No, porque la Biblia dice, literalmente dice, que la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo. Entonces, cuando hacemos la voluntad del Padre, que es creer en su Hijo para salvación, nos recibe. Lo tengo reservado para el puro final, pero se los voy a adelantar ya. El Sermón del Monte nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Ojo, lo interesante es que no necesariamente nos lo da. Mateo después nos lo sigue dando, pero el Sermón del Monte nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Se trata de tomar decisiones radicales, porque Jesús nos llama a vivir una vida radical. El otro día en Semana Santa andaba con mi familia por Herradura, por Los Sueños, por ahí, y unos amigos estaban en un lugar ahí adentro que se llama Faro Escondido, y fui ahí a surfear en Playa Escondida, que está a la par, y me topé con el amigo mío que estaba ahí, porque si no a mí no me dejan entrar a Faro Escondido. Pero ahí estaba otro amigo de nosotros, que no me topé al principio, un amigo mío que tal vez ustedes lo conozcan, que se llama Sergio Pucci, toma fotografías con su familia. Y entonces llego yo donde mi amigo que me recibe y me hace, ahí anda Sergio, nuestro amigo. Y por cierto, me dijo que iba a ver, que le iba a hacer gracia verte, porque dice que de que te hiciste cristiano, ya no sos el mismo, ya no lo tratas igual. Y en eso me puse yo como tristillo, ¿verdad? Como, qué feo que digan eso de uno, ¿verdad? Y yo es que a veces, no siempre, pero a veces soy confrontativo. Entonces le hago yo a Sergio, ¿qué fue lo que le dijiste a Chepillo? Y Sergio volviendo a ver para todo lado. ¡Qué maravilla! Que Sergio piense que desde que yo conocí a Jesucristo no soy el mismo. Qué maravilla que Sergio no me vea en los lugares que antes me veía. Sería triste que Sergio le hubiera dicho a Chepillo, es que desde que ese maestro se hizo cristiano, solo hace locuras. Pero eso no fue lo que dijo. Lo que dijo fue que yo había cambiado. Obviamente no soy yo, lo poco que he cambiado me lo ha cambiado el Señor. Bueno, no voy a decir que es poco porque ha sido demasiado, la verdad. Pero este es el Sermón del Monte, que aquel que es discípulo de Jesús cambia y se ve totalmente diferente al mundo. Ayer estaba sentado almorzando con mi mejor amigo que es pastor en Guanacaste. Algunos de ustedes lo conocen porque ha predicado aquí, Pano, y estamos hablando de un amigo en común que dice que es cristiano desde hace 19 años. Fue el que nos llevó a nosotros a conocer a un lugar, a escuchar de Jesús. Hace 20 años dice que es cristiano, pero toma tragos, bastante tragos durante toda la semana. Se acuesta con las novias que ha tenido constantemente. Y entonces mi pregunta para él y su pregunta para mí ¿es cristiano? Y los dos dijimos, yo creo que no. Porque su vida no ha cambiado en nada. Y solo vive para sus placeres. Que Rodri, usted no peca. Yo sí peco, pero me duele mucho pecar. Y se ve en mi vida que me duele mucho pecar. Y creo que en la suya también.
prospero. Cuando Cristo llega a la vida de uno cambia. Y el Sermón del Monte nos dibuja cómo se ve el caminar de un cristiano. Ya no se agarra con la gente y se queda enemistado, sino que busca la restauración. Ya no entra por la puerta ancha sin pagar impuestos y haciendo chorizos. No, hace las cosas como hay que hacerlas y es un ciudadano ejemplar. Esa es la pregunta. ¿Cómo estás construyendo? ¿Estás construyendo sobre un lugar sólido? ¿Estás construyendo sobre la roca? Hay varias aplicaciones que quiero que nos llevemos a la casa. Este sermón muchas veces ha sido malentendido. A lo largo de la historia de la humanidad, este sermón ha sido entendido como yo siempre se los describo. Quiero ser cristiano, quiero comportarme como un cristiano, aprieto los dientes fuerte, aprieto todo fuerte y voy para adelante y trato de no pecar. Eso ha sido la gran mal concepción que se ha tenido de este sermón, porque este sermón no es eso lo que enseña. Este sermón lo que nos enseña es ser cristiano se ve de esta manera. Es muy retador, es muy imposible, pero por medio de Jesucristo nos podemos acercar aquí. No malentendamos este sermón. Y por eso les pregunto, y me pregunto yo a mí, ¿hay algo que ustedes estén haciendo para Cristo, algo que ustedes estén haciendo en su vida cristiana para cambiar, para mejorar, a pura fuerza de dientes, a puro fuerza de voluntad? Estoy seguro que sí, porque muchas veces es muy común que caigamos en ese error y caemos. Y recuerden que no lo hago porque no puedo. No tomo porque Jesús quiere que yo sea una persona aburrida y no tome. No tomo hasta emborracharme, no tomo mucho para no chocar y matar a nadie, para no arruinar mi vida, para no decir sandeces. Me tomo lo que puedo y me mantiene en el espíritu para tener libertad. Entonces tienen que hacerse esa pregunta. ¿Me estoy echando para atrás y estoy viviendo la vida cristiana a pura fuerza? ¿O por el espíritu, por agradecimiento, teniendo en cuenta que lo hago porque Dios cambió mi vida y me está ofreciendo lo mejor? Jesús es mejor. A veces espero eso de Ela, yo, mi hija, ¿verdad? Y ella es muy chiquita, ¿verdad? Espero que vaya cambiando con el tiempo, pero es insaciable. Mi amor, pero es que, mi amor, hoy te recogí en el kinder, el viernes la recogí en el kinder, te llevé a Multiplaza, fuimos al cine y te compré un pancito en Cosí como te gusta, te compré popcorn. Allá estamos hablando de una suma muy considerable de dinero. Y más, y más, y más. Yo quisiera que ella entendiera, ay, papi me recogió el kinder, me trajo Multiplaza. Pucha, qué lindo agradar a papi. Qué lindo devolverle a papi todo el amor que él me está dando. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. Entendiendo que Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros inhumano y que nos abrió la puerta al cielo y que entregó su sangre y su cuerpo por nosotros y que como Él hizo eso por nosotros, nosotros ahora vamos a vivir para Él. Y lo más increíble de la transacción es que nos beneficia a nosotros. Dice la palabra de Dios, creo que es en 2 Corintios 4:7, Cristo murió para que aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos.
Este sermón grita por caminar en el Espíritu. Cuando ustedes vean, amen a sus enemigos, uy, yo no puedo, es con el Espíritu. Cuando ustedes vean, no acumulen tesoros aquí en la tierra, digan, uy, yo no puedo, necesito a Cristo, me agarro de Él. Esa es la primera aplicación, son 3 y me falta muy poco. La segunda es la enseñanza contracorriente que da este sermón. Ser parte del reino significa no pertenecer al reino de este mundo. El gobernante de este mundo es Satanás, el gobernante del nuevo reino inaugurado por Cristo es Dios, el Padre, y Cristo, su Hijo. Vemos las cosas diferentes con prioridades diferentes. Vean Mateo 5, el 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, dice el sermón, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Díganme una cosa, si el sermón del monte no nos está llamando a una vida radical, ¿cómo vamos a brillar si somos igualitos a todos los demás? El sermón es radical. Sea diferente, sea parte del reino de los cielos, no de este reino. Y solito usted va a brillar y solito le van a preguntar y usted va a poder dar testimonio de quién lo salvó y quién le está cambiando el corazón. Pero el sermón es radical. Por medio de buenas relaciones con los demás, ser luz. Vean lo que dice Mateo 5, 22 al 23. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pide, deja tu ofrenda y ve y pídele perdón a tu hermano y después regresa y da tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo el sermón del monte? A todos nosotros, y aquí nos voy a enfrentar a todos. Si usted está aquí hoy en la viña y tiene un pleito con alguien, mejor venga a la viña hasta que arregle ese pleito. Será más cristiano, será más poderoso, agradará más a Dios si hace eso. Rodri, qué bárbaro, ¿por qué tan confrontativo? Viene el sermón del monte. Debemos de hacernos las preguntas difíciles, nos dice ese sermón. ¿Qué carro voy a tener? ¿Por qué y para qué? ¿Dónde voy a vivir? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Cuáles son mis ahorros? ¿Cómo divido mis cuentas de ahorro? ¿Cómo divido la plata mía? Esas son las preguntas que nos lleva a hacer este sermón. ¿A qué gimnasio voy? ¿Por qué voy a este gimnasio y no al otro? Yo debería ir al gimnasio donde están las muchachas más feas, para cubrirme y para yo estar mejor y para estar más concentrado en las cosas del cielo y en mi señora. ¿No es cierto? Eso dice el sermón del monte. ¿Por qué? ¿A qué gimnasio estás yendo? ¿Por qué? ¿A qué iglesia estás yendo? Ah, porque te pica la oreja en esa iglesia o te dicen lo que te tienen que decir. ¿Cuáles amigos son los tuyos? ¿Por qué te estás poniendo esa camisa? Primera aplicación, no saquemos la conclusión incorrecta. Este sermón no se trata de apretar los dientes y hacerlo por nuestras fuerzas. Se trata de aceptar a Jesús en nuestras vidas y su Espíritu y hacerlo por medio del Espíritu. Segunda aplicación, este sermón es contracorriente y hay que agarrarlo radicalmente y vivir de esa manera. Y el tercero, que está muy relacionado con este último,
Si queremos ser parte de este reino, debemos de tenerlo a Él como rey, como nuestro soberano. Ante el soberano uno se arrodilla. Nos hacemos pobres por Él, lloramos por Él, somos mansos por Él, tenemos hambre por Él, sed y justicia como Él, y trabajamos por la paz como Él, porque Él es nuestro rey. Yo no me puedo parar aquí a decirles, pongan a Cristo como rey. Eso es algo que nadie los puede obligar. Es cuando ustedes tienen una revelación de Dios y entienden que Cristo es el rey. Pero si lo han entendido, caminen ahí, síganlo poniéndolo como soberano y gobernante de sus vidas. Sermón del Monte utiliza frases muy directas hablando de esto. Habla de puertas estrechas. Él es el rey de tu vida. Yo pensaba que era cuento, ¿verdad? Y ve uno las noticias. Ahora todo el mundo ve las noticias del 7 para ver al muchachillo, lo más buena nota que sale al final. Voy a confesarlo que yo también me gusta verlo. ¿Saben de quién estoy hablando? El muchacho que vino a Jersey. Bueno, entonces, si no saben quién es, pongan las noticias, Canal 7 a las 7:40. Un muchacho que hacía Uber de Costa Rica, que vive en Nueva Jersey. No sé cómo Canal 7 hizo amistad con él y él empezó a reportar las situaciones de COVID y ahora las situaciones de los Estados Unidos. Y es buenísimo, digamos, es 3000 veces mejor que Ignacio Santos. Y el COVID en los Estados Unidos, y el COVID en los Estados Unidos, y el COVID en los Estados Unidos, y uno dice, pero si ellos tienen muchas cosas para estar mucho mejor, ¿por qué están mucho peor? ¿Saben por qué? Porque a los gringos les incomoda muchísimo más que a nosotros, y no me importa si hay algún gringo, no quiero ofenderlo, les incomoda muchísimo que les digan qué hacer. Dicen que les dicen que usen, que no les pueden decir que usen mascarilla. ¿Qué es lo peor que les pueden hacer? Claro, ellos tienen un pasado de luchas por sus derechos muy fuerte, pero la verdad es que no les gusta que les digan qué hacer porque ellos son la potencia del mundo. Y no se ponen las mascarillas al día de hoy. Y aquí estamos nosotros todos con mascarilla y estamos mejor. Vean lo que puede hacer, y no digo que nosotros seamos menos orgullosos que los gringos, estoy hablando en ese tema. Vean lo que puede hacer no querer someterse a la autoridad, no querer someterse a lo que nos sirve. Y ese es el concepto que quiero que tengamos ante Jesús. Él es el rey. Si Jesús dice mascarilla, mascarilla. Si Jesús dice a las 3, a las 3. Si Jesús dice de sábado a domingo, es de sábado a domingo. ¿Por qué? Ni pregunte. Él es el rey, Él es sabio, Él murió por usted. Confíe, camine ahí y vea los frutos. Él es el rey. Él es el capitán. Rodrigo, Charlie, juegue por la izquierda, llegue hasta el final de la banda, péguela duro. ¿Qué voy a decir? Si Él es el capitán, Él es el rey, Él es el Señor. ¿Cómo lo demuestra? Al final de Mateo, muere y resucita al tercer día. Manda Juan el Bautista a un grupo donde Jesús le dice, Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Eres tú el rey? Díganle a Juan el Bautista que los muertos resucitan, que los ciegos ven y que los cojos andan. ¿Qué le parece? Esa es la tercera aplicación. El sermón nos lleva a entender que Jesucristo es el rey. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor del todo. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor del todo.
ya voy a terminar. Ustedes han visto, los que vienen a la viña desde hace un tiempo, que yo me confieso mucho por mis dificultades a veces de utilizar mi lengua mejor. A veces soy concho con las personas que están más cercanas a mí. Yo soy dulce, yo soy una persona dulce, yo soy una buena nota, muy buena nota, siempre he tenido un corazón bonito, dice mi mamá. Siempre me ha gustado ayudar a los demás y no soy un rajón ni nada de esas cosas, pero a los que están cerca soy duro por puro amor también. Pero eso me incomoda y me duele, y cada vez me duele más, y creo que cada vez me duele más porque quiero mejorarlo y cada vez lo quiero cambiar más y lo estoy cambiando más. Entonces, mientras más tiernito me hago, más me duele hacerlo, y a veces lo confieso tanto ante las personas que mi papá, que siempre está aquí también, ¿verdad?, me dice: pero ¿por qué sos tan duro con vos en eso? Y lo que yo no, bueno, nunca le digo nada de vuelta, pero lo que pienso es que de verdad, y no estoy echándome flores, esto es lo que Dios me pone en el corazón, es que el Señor no es Señor de esto todavía. El Señor es Señor de mi plata y el Señor es Señor de esto, pero de todas estas cosas todavía no es Señor. Y yo quiero que el Señor sea el Rey de todo. Entonces yo quiero que trabajar con esto, quiero entregarle estas cosas. Espero que así sea su anhelo. Si el Señor no es Señor de todo, no es Señor del todo. Es Señor, ojo, aquí hay una trabalenguas. ¿Es Señor de todo en mi vida? No, pero yo quiero que sea Señor de todo. Y Él ve eso, y eso es lo importante, y ahí trabaja. La pelada y el problema es cuando uno es: Señor, todo esto. Eso demuestra quién es Rey. Termino con una frase del famoso Martin Lloyd Jones, que fue un predicador de Gales en la abadía de Westminster por 30 años, y escribió los mejores sermones acerca del Sermón del Monte. Y tengo la frase ahí arriba para que ustedes la vean conmigo. Este sermón no solo establece la demanda, para los que saben de logística o algo así, ¿verdad? Lo que me demandan, lo que me están pidiendo. La demanda es lo que me piden. El sermón no solo nos muestra lo que demanda Dios de nosotros: santidad, amor a los enemigos, pureza. Este sermón no solo nos demuestra lo que demanda Dios, sino que al mismo tiempo nos señala el suministro. ¿Cuál es el suministro? Cristo. Qué linda frase, ¿verdad? El sermón no solo nos enseña la demanda y uno hace: ¡ay! ¡Qué duro! Pero dice: hay un suministro. Son 5 galones de leche. Tenemos 7 en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, estamos emocionados por tu palabra. Estamos apasionados por tu palabra. Y al hablarla, al leerla, nos damos cuenta que es verdad. Eso es lo que se llama el testimonio del Espíritu Santo. Leemos tu palabra, la escuchamos las implicaciones, lo que significa la puerta estrecha, lo que significa amar a los enemigos, lo que significa no desperdiciar la vida, lo que significa el ridículo de acumular y acumular. Entendemos estas cosas y sabemos que son verdad y que lo demás es mentira.
El mundo, el reino de este mundo es mentira. Y nos lleva a la perdición y a la destrucción. Pero hay en nosotros pecados, Señor, y el pecado nos engaña y el pecado nos hace caer. Y hoy juntos te queremos pedir que tu Espíritu gobierne, sea el rey de nuestras vidas. Y que nos ayudes a vivir la vida del reino. Que nos ayudes a vivir el sermón del monte. Que nos ayudes a creerte, a caminar contigo y de esa manera ser luz y ser sal. Yo te ruego, Señor, que en esta habitación todos quedemos convencidos que tu camino es el mejor, que no hace falta ni siquiera pensarlo, en obedecer, en rendirse. Te damos gracias porque las escrituras fueron preservadas para poder seguirlas estudiando y las tenemos en nuestras manos. Y yo te pido que a la gente que está aquí, que a todos nosotros nos piquen las manos, nos pique el corazón por llegar a leer este sermón. Este sermón que nos encierra, que nos muestra que somos pecadores, que nos muestra que somos egoístas, que estamos muy distantes de donde tú nos quieres. Pero que al mostrarnos eso, nos alza la mirada y nos damos cuenta que necesitamos un Salvador y que el Salvador nos está esperando con los brazos abiertos. Y nos está diciendo, yo voy a caminar esto contigo. Si te pido que saltes 3 metros, es porque yo te voy a impulsar. Señor, llévanos con poder, con el poder de tu Espíritu y convéncenos. Convéncenos de nuestra necesidad de ti y danos fe. Y Señor, que cuando terminemos este sermón del monte, la Viña Escazú sea luz para este país. Y todos nosotros cambiemos y reformemos la iglesia de nuestro país, Señor, por medio del poder de tu Espíritu, para tu gloria. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús.